días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por estar frente a sus pantallas y lógicamente por la atención que yo reciba de ustedes. El tema de hoy es un tema bastante controvertido, es un tema que también nos apasiona muchísimo porque es otro de los segmentos del aparato locomotor que se refiere a las lesiones y patologías del hombro. Es una articulación que tiene mucho movimiento de circunducción prácticamente de 180 grados. Es una de las principales articulaciones que tiene un complejo bastante importante de músculos, de cartílago, de articulaciones pequeñas alrededor de la articulación mayor. Tiene ligamentos, tiene lo que es importante también pensar y saber de que tiene a nivel de la parte axilar, tiene lo que nosotros conocemos como el plexo braquial, por donde transcurren nervios, vasos, arterias, venas, y lógicamente pues cuando se producen las lesiones de hombro, de alguna manera todos estos elementos delicados pueden tener gran compromiso y pueden tener consecuencias desagradables fundamentalmente. Entonces, en este sentido es que me voy a permitir hablar sobre esta articulación, que es una articulación, como les decía, que tiene muchos componentes. En ese sentido, tenemos el hombro, y si ustedes pueden ver, tenemos la parte ósea, que está constituida por el húmero, está constituida por la clavícula, está constituida por la escápula, o el omóplato, que en algunas personas lo conocen mejor. Esta es la parte anterior, diríamos, de la parte frontal de la articulación del hombro, y ustedes pueden ver algunos elementos que son músculos, que son tendones, que son ligamentos y articulaciones como ser la articulación glenohumeral, que se llama, que es la articulación que tiene, diríamos, la relación de la cabeza humeral con la escápula, y también presenta muy cercana la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular, que es parte de la escápula, parte de la clavícula, también se articula en la parte anterior con el esternón, que se llama la articulación esternoclavicular. Entonces hay varias articulaciones que se comprometen cuando se producen los diferentes movimientos, así como también todos los elementos musculares que están alrededor del hombro, como ser músculos como el deltoides, el subescapular, el infraescapular, el supraespinoso, el manguito rotador, ligamentos que son acromioclaviculares, ligamentos que son de la articulación acromioclavicular, cápsula. Esta articulación vale la pena indicar de que tiene un menisco tal cual tiene la rodilla. Entonces, estas articulaciones funcionan en forma sincrónica y lastimosamente cuando hay lesiones se pueden comprometer uno, dos o tres o varios elementos. Lo que les decía anteriormente, cabe recalcar que esta articulación no es tan sencilla, es una articulación bastante compleja, hasta yo diría mucho más compleja que la articulación de la rodilla. Entonces, todos estos músculos, tendones, ligamentos, articulaciones trabajan al unísono, trabajan en forma coordinada, permitiendo todos los movimientos que se producen en la articulación del hombro, que son movimientos de 180 grados, movimientos que son de alguna manera sumamente importantes para la movilidad del miembro superior. No olvidarnos de que alrededor de todos estos músculos que están en el hombro, por debajo, en la parte axilar, transcurre el complejo braquial, que es las ramificaciones de los nervios que salen de la columna cervical y van hacia el hombro y dan la inervación a todo el miembro superior. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, una luxación, cuando se sale la cabeza humeral de la articulación, puede generar lesiones a nivel nerviosas, a nivel vasculares y la parte venosa también. Pero lo más peligroso es que la articulación lesione aquel plexo, el plexo braquial, que está constituido por tres nervios fundamentalmente: el nervio radial, el nervio cubital y el nervio mediano, que van a dar la sensibilidad y la motricidad hacia el miembro superior. Y lógicamente cuando se producen lesiones, especialmente traumatismos directos, luxaciones de la articulación del hombro, entonces
nosotros tenemos que pensar siempre que descartar que no haya lesiones de tipo nerviosas. Bien, siguiendo con la exposición, diríamos que también la articulación del hombro tiene algunas, algunas patologías inherentes a esta articulación, tanto de la parte muscular, de la parte cartilaginosa, de la parte de ligamentos y de lo que es la parte netamente nerviosa y sensitiva. Ahí estamos viendo, vean la parte roja de la diapositiva, vean cómo el músculo está, el hombro está protegido por un músculo que es muy importante, que es el músculo del deltoides, que es un músculo grande, potente, que cubre y protege de alguna manera todo lo que es la articulación y todos los elementos nobles que tiene esta articulación. Vean en un color medio azulado, morado, vean la parte vascular y la parte amarilla de unos filetes nerviosos que estamos viendo que pasan casi por debajo de la clavícula y se llegan a proteger en la parte más interna, más profunda, que es la parte axilar, que es la zona más peligrosa todavía de lo que es la articulación del hombro. Entonces, todo este complejo que vemos también tiene su patología, como ser los desgarros, los golpes, las lesiones, las rupturas tendinosas, las lesiones de la articulación acromioclavicular, la luxación de la articulación glenohumeral, la fractura de clavícula, la fractura de la cabeza humeral. Cuando se producen estas lesiones, estos complejos que estamos viendo ahora, vean toda una red de nervios, arterias y venas. Es todo un complejo que va desde el hombro hacia el codo, hacia la parte del antebrazo y termina en la muñeca y finaliza, diríamos, su trayecto a nivel de la mano fundamentalmente, donde todos estos nervios, todos estos elementos vasculares proporcionan la irrigación, la sensibilidad y la motricidad de la mano y de los dedos fundamentalmente. Entonces, cualquier tipo de lesión que pueda complicar la parte nerviosa puede generar patologías, diríamos, complicadas en relación a lo que es la motricidad de la mano. Puede haber una parálisis. Aquí vemos en un estudio de resonancia magnética, que es uno de los exámenes más fidedignos, podríamos decir, y que también nos proporciona grandes visiones en cuanto a la parte del detalle de la articulación del hombro. Vean en la flecha cómo ahí tenemos una ruptura del supraespinoso, un músculo delgado que está por debajo del acromion y por encima de la cabeza humeral, un músculo plano que en algún momento puede o comprimirse o morderse, si el término vale, y o lesionarse a través de un golpe directo en el hombro. Estas patologías desencadenan lógicamente limitación funcional, dolor, mucha incoordinación en lo que son los movimientos del miembro superior. Esta es una imagen ya, diríamos, más sofisticada de lo que es la articulación del hombro a través de una resonancia magnética. Esta es una imagen en cadáver donde se pueden ver todos los elementos que rodean la cabeza humeral y los elementos que componen, diríamos, lo que es el manguito rotador, el famoso manguito rotador, donde muchos atletas, muchas personas a veces tienen lesiones y de repente se dan diagnósticos de la lesión del manguito rotador que queda justamente en la articulación del hombro. Entonces, en un estudio de resonancia magnética también podemos llegar a tener, tal como estamos viendo en las diapositivas, estamos viendo los diferentes elementos que están dentro de la articulación. Estas son imágenes por vía artroscópica, es decir, que nosotros tenemos la facilidad hoy en día de entrar a la articulación del hombro a través de una artroscopía, revisar todos los elementos y todas las lesiones que puedan haber dentro de la articulación del hombro, que son fundamentalmente el tendón del bíceps, el manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso, ver la cápsula, ver la cavidad articular en toda la dimensión, ver cómo está la parte cartilaginosa de la articulación. Entonces, la artroscopía hoy en día nos permite ingresar a una articulación que, como les decía, es sumamente compleja,
por los elementos que tiene y por la funcionalidad que tiene. Muchas personas se ven muy limitadas hasta de peinarse o hasta de arreglarse la ropa, llevar la mano hacia atrás, levantar el brazo, llevar la mano hacia la parte posterior de la cabeza, peinarse, arreglarse la vestimenta. A veces muchas personas con lesiones del manguito rotador, del bíceps, del tendón, la porción larga del bíceps, del músculo supraespinoso, pueden tener limitaciones en ese sentido y de repente no tener la funcionalidad que antes tenían. Entonces estos son estudios que nos permiten ver todos los elementos, especialmente en una resonancia magnética y o en una exploración a través de la vía artroscópica. Estamos viendo en esta diapositiva los elementos más nobles, la articulación acromioclavicular. La parte azul que ustedes ven es la parte cartilaginosa de la cabeza humeral con la articulación que se llama la glenoides, que es la parte anatómica de la escápula o del omóplato que se llama. Entonces, en la parte superior de la cabeza vemos la articulación acromioclavicular, que es parte de las articulaciones del hombro. Entonces, todo este complejo en una caída, en una luxación, en un proceso inflamatorio, en un proceso infeccioso, lastimosamente pueden tener muchas complicaciones en cuanto a la rehabilitación, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al pronóstico de esta articulación. Por eso es importante, de alguna manera, en lo que respecta a la parte clínica, a la parte semiológica, a los estudios que se puedan realizar, ya sea una ecografía, una radiografía simple, un estudio de resonancia magnética, podríamos llegar con precisión a dar los diagnósticos de las lesiones y de las patologías que tiene el hombro. Entonces, desde ese punto de vista, las patologías que puede presentar el hombro, de alguna manera se refieren a la cápsula articular por un lado, a los tendones que tienen, que son las famosas tendinitis de la porción larga del bíceps y la porción corta del bíceps, que son tendones, a los músculos, a la parte del supraespinoso, de la articulación acromioclavicular, donde hay muchos ligamentos, los ligamentos que retienen también la clavícula. Ahí estamos viendo los ligamentos, estamos viendo una bursa, un tejido sinovial que tienen casi todas las articulaciones, que son las bursas. Ahí estamos viendo la bursa subacromial, que también puede dar dolores. La porción larga del bíceps, ahí nos está mostrando en la diapositiva cómo ese tendón también puede tener lesiones, puede tener procesos inflamatorios, puede haber rupturas de esta porción. Ahí estamos viendo ya en un esquema, en un esquema de una maqueta y un cadáver, estamos viendo los diferentes ligamentos que componen la parte interna de lo que es la cavidad articular. Todos estos elementos son delicados, decididamente, y pueden llegar a romperse, pueden llegar a desgarrarse y producir inestabilidad, producir luxaciones de la cabeza humeral, pueden producir luxaciones de la articulación acromioclavicular, es decir, la clavícula también puede formar parte de estas lesiones. En lo que respecta a lo que son las fracturas, las luxaciones, diríamos la incongruencia que puede producirse a través de estas lesiones cuando las personas caen, golpean el hombro o reciben un golpe directo en el hombro o en la clavícula, o de repente al momento de caer extienden totalmente los brazos y se produce la famosa luxación de la cabeza humeral o la luxación del hombro. En este sentido, vale la pena recomendar que muchas personas que en el momento en que se produce la lesión en un campo deportivo, por ejemplo, o en la calle, de repente algunas personas se prestan para querer poner a su lugar los huesos. Entonces, no todas las personas tienen la capacidad o el conocimiento de cómo se deben realizar las maniobras de reducción, es decir, las maniobras que tienen que realizarse en forma cuidadosa, en forma metódica y precisa para no dañar el plexo braquial, que como les decía anteriormente está casi por debajo de la cabeza humeral. Entonces en ese sentido es que hay que tener mucho cuidado al querer pretender poner los huesos a su lugar en cuanto se refiere a la articulación del hombro en este caso.
podemos lesionar aquel complejo nervioso y lastimosamente producir lesiones que por momentos a veces pueden ser irreversibles. Las lesiones de los nervios a veces son irreversibles y o producen muchas complicaciones como pérdida de fuerza en los brazos, pérdida de fuerza en la mano, una mano caída cuando hay lesión del nervio radial. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de poder realizar las maniobras de reducción cuando se produce una luxación de la articulación. Bien, entonces, más o menos haciendo un enfoque de esta articulación, no todo lo que uno piensa o lo que uno conoce en cuanto a la articulación del hombro es fácil de describirla. Decididamente tenemos que saber o por lo menos sospechar de que la articulación del hombro es un complejo ligamentario, es un complejo muscular, es un complejo vascular y es un complejo netamente nervioso. Por ese hecho es que nosotros tenemos que tener cuidado de siempre pensar en estos elementos porque, como les decía, las lesiones no solamente se relacionan a través de una lesión de la parte ósea, de la parte cartilaginosa, de la parte nerviosa o de la parte ligamentaria. Entonces, siempre hay que pensar que la lesión de un hombro, la lesión de una caída, de una luxación de hombro, de una fractura de cabeza humeral, una fractura de la clavícula, puede comprometer ligamentos, nervios, músculos y tendones. En ese sentido es que siempre hay que pensar en que la articulación del hombro no es una articulación tan sencilla como parece. Hay que darle la importancia necesaria por todos estos elementos que de alguna manera trabajan, diríamos, en forma coordinada cuando se realizan todos los movimientos de elevación del brazo, circunducción del brazo, abrir los brazos hacia un costado. Entonces siempre hay que pensar que el dolor del hombro cuando se producen este tipo de lesiones pueden comprometer algunos otros elementos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un proceso inflamatorio doloroso de lo que es la bursitis subacromial. Esas bursitis son unas pequeñas bolsas que hay cerca de las articulaciones y que de repente también se pueden inflamar. Son articulaciones que de alguna manera tienen este tipo de elementos que sirven como pequeños colchones, como pequeños amortiguadores, diríamos, en las articulaciones y que de alguna manera también suelen inflamarse. Por ese hecho es que a veces se produce el dolor, se producen las molestias y en este sentido es que nosotros tenemos que tener cuidado y hacer la diferenciación de la sintomatología a través del esfuerzo físico, a través del examen clínico, a través de los antecedentes. Ahí estamos viendo de color rojo una de las bursitis. Es una pequeña bolsa de tejido sinovial que está como un pequeño colchón en una articulación que, como les decía, tiene muchos elementos. Por debajo de esa zona roja que estamos viendo se encuentra ese cordón blanquecino que corresponde al tendón del bíceps, ¿sí? Y las otras partes blanquecinas corresponden a ligamentos y a la articulación acromioclavicular. Entonces, este proceso inflamatorio genera dolor, limitación funcional, dolor al levantar el brazo, dolor a la rotación del miembro superior, dolor en el momento en que las personas, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo un paciente se está queriendo acomodar la ropa en la parte de la espalda. Esos movimientos de llegar a esa zona de repente están totalmente limitados, como el movimiento de peinarse, el movimiento de lavarse la cabeza, llevando los brazos hacia la parte posterior de la cabeza. Esos movimientos por estos procesos inflamatorios también se ven limitados. Lo mismo que una tendinitis del manguito rotador. Entonces también se produce un dolor agudo, dolor al realizar los diferentes movimientos, rotación interna, rotación externa. No hay propiamente, como dice, un dolor a la palpación, pero las maniobras de resistencia son totalmente dolorosas. Ahí estamos viendo el proceso inflamatorio. Cuando decimos tendinitis, generalmente hablamos de proceso inflamatorio.
no pensamos de que en ese momento haya una lesión, una ruptura del manguito rotador o de los músculos inherentes al hombro o los ligamentos. Estamos hablando de proceso inflamatorio y en este caso de un elemento bastante preciso que es el manguito rotador, que interviene en todos los movimientos del hombro, en rotación interna, rotación externa, levantar el brazo, hacer todos los movimientos de circunducción a nivel del hombro. Entonces todos esos movimientos pueden estar limitados y también se puede acompañar, cuando el proceso es crónico, se puede acompañar también de un proceso de atrofia muscular alrededor de esta lesión, es decir, los músculos del hombro pueden estar alterados y de repente entrar en un proceso de atrofia muscular por el proceso inflamatorio. Entonces, cuando nosotros tenemos un hombro que está con dolor, con molestias, de alguna manera tenemos que siempre pensar en que hay varios elementos de los cuales a veces no es tan fácil llegar a un diagnóstico. Por eso es que es importante que nosotros podamos hacer diríamos la parte clínica relacionada con los antecedentes, con los exámenes de ecografía fundamentalmente, radiografía y en algunos casos de tipo dinámico. Bien, vamos a ir a un corte esperando que haya algunos mensajes o algunos que puedan llamar al teléfono del canal para que nosotros podamos de alguna manera aclarar algunos conceptos de algunas personas que tal vez tienen alguna inquietud o que tienen alguna lesión del hombro o algunas molestias en el hombro. Recalcarles que nuestro programa está en vivo y en directo tanto en la ciudad de La Paz como a nivel nacional. Por ese hecho es que recibimos, diríamos, en forma directa las inquietudes, las preocupaciones que puedan tener los televidentes que estén cursando en este momento con este segmento que, como les decía, es un segmento bastante complejo, no es tan sencillo de tratar, es una articulación que tiene mucho movimiento y que de alguna manera cualquiera de los elementos que esté lesionado puede limitar la función de este segmento. Enseguida volvemos y a la vez estamos esperando aquellas inquietudes que puedan hacernos llegar a través del teléfono directo, a través del teléfono del canal. Reiterar el agradecimiento para todas las personas que nos están viendo y que lógicamente tienen algunas inquietudes en relación a este segmento que es parte del aparato locomotor, que es una de las principales articulaciones. Decíamos anteriormente que siempre hay que tratar de hacer un buen examen, hay que tratar de investigar los antecedentes, la forma en cómo ha empezado el dolor en el hombro, la forma en cómo se ha lesionado en caso de que haya sido un accidente traumático, una caída, un golpe directo o de repente una maniobra indirecta como ser el levantar cosas pesadas en mala posición, el hacer movimientos del brazo con algo pesado, con un maletín, con un bolso, con una mochila y de repente querer hacer esa maniobra, ponerse algunas cosas en la espalda. Algunas veces estas patologías se presentan a través de las maniobras que uno hace. Luego, siempre hay que tratar de pensar en las otras patologías que no propiamente son de tipo traumáticas. Aquellas patologías, por ejemplo, que se producen y se presentan a través de procesos inflamatorios que son espontáneos, como ser los problemas de tipo reumáticos. ¿Sí? Los problemas, las enfermedades reumáticas también desencadenan dolor en las diferentes articulaciones y en algunos casos la inflamación, el dolor, la molestia puede empezar en el hombro. Tenemos también que algunas otras patologías se presentan a través de algunos procesos parecidos a la ingesta de algunas carnes, como ser aquellas que desencadenan el problema de gota. Los problemas gotosos también pueden desencadenar dolor en la articulación del hombro.
Tenemos un mensaje que dice: buenos días, disculpe, a mi pareja le duele la columna vertebral. Le patearon y ya pasó años. Luego saltó de un lugar alto y parece que tuvo un estirón y no puede alzar cosas pesadas. Le duele. Entonces, posiblemente sí tengamos alguna relación en cuanto al traumatismo que ha recibido esta persona, que haya podido recibir el traumatismo muy cerca del hombro, cerca de la espalda, como dice, cerca de la columna, y que de alguna manera puede haber algún problema inflamatorio en la articulación del hombro. Y lo otro es que si es que no puede levantar cosas pesadas, podría estar comprometida algún elemento de lo que es la articulación misma del hombro, es decir, puede haber una lesión a nivel del manguito rotador, a nivel del supraespinoso, a nivel del tendón del bíceps, a nivel de los músculos mismos que están alrededor del hombro, aún músculos que se insertan en la clavícula, que se insertan en el húmero, que se insertan en la escápula, que se insertan en la parte anterior del hombro. Entonces, hay que hacer en ese sentido un buen examen para detectar, para determinar qué tipo de lesión tiene esta persona y que le está limitando el levantar cosas pesadas o que le está limitando la buena funcionalidad del hombro. Tenemos otro mensaje, dice: buen día, tengo un dolor en el hombro izquierdo, no puedo colocarme la chamarra. Bien. Ahí estamos hablando de molestias en cuanto a la rotación interna o rotación externa del hombro. Esto nos hace suponer de que tenemos una lesión a nivel posiblemente del manguito rotador o posiblemente a nivel ligamentario. Hay que investigar bien a través de una radiografía de la parte clínica si hubo un antecedente traumático en ese hombro para también llegar al diagnóstico. Entonces es importante, cuando hacemos la referencia de las molestias en el hombro, saber qué es lo que pasó con ese hombro, cómo empezó la lesión, cómo empezó la inflamación o el dolor, o cómo empezó la limitación, si fue a través de una caída, de un esfuerzo al levantar algo pesado, al hacer algún otro movimiento, al recibir algún golpe, al estar haciendo deporte. Estas patologías se presentan muy frecuentemente en aquellos deportistas que son basquetbolistas, voleibolistas, que juegan racket, que juegan tenis. Como verán ustedes, el miembro superior y el hombro prácticamente juega un papel importante en los deportes de competición. Tenemos un llamado, a ver quién nos llama, por favor. Muy buenos días, doctor. Sí, buen día. Buen día, quería realizar una consulta. Dígame. Le comento que en la época de pandemia he estado mucho tiempo, usted sabe, en confinamiento, ¿verdad? Y le comento que ese tiempo mi hombro me ha empezado a doler mucho y he empezado a sonar mientras movía mi brazo y se me adormecían mucho las manos. Quisiera, por favor, me aclare qué podría ser, si se trata de un problema nervioso o ya está localizado en mi mismo hombro, ¿no? Gracias. Bien, muy bien. Es importante, como decía, los antecedentes. Nos ha referido de que él ha estado en el tiempo de pandemia, que ha empezado a sentir dolores en las articulaciones, posiblemente hasta una crepitación en la articulación, adormecimiento. Todos estos síntomas nos hacen pensar de que podríamos estar ante una secuela o algún compromiso ocasionada por el virus del COVID. En ese sentido es que muchos pacientes que han estado en contacto con el COVID o que han pasado en la pandemia con COVID, de alguna manera algunas secuelas han dejado estos virus y de alguna manera se comprometen los nervios especialmente, ¿por qué no decir los músculos? Hay que hacer lógicamente un examen. La crepitación en las articulaciones se relaciona fundamentalmente a problemas degenerativos a nivel del cartílago articular. Pero también hay algunas tendinitis que producen una crepitación, como cuando nosotros decimos apretar copos de nieve. Ahí es cuando se siente en el movimiento del hombro, se siente un crujido o una crepitación, que nos puede dar la pauta de que sea una tendinitis o un proceso inflamatorio a nivel del cartílago articular. También hay que desencadenar todo esto, diagnosticar todo esto a través del examen clínico, tal vez de exámenes de laboratorio, exámenes de radiografías o ecografías o resonancia magnética, y la parte clínica también es muy importante para dar un diagnóstico correcto. Bien, tenemos un mensaje
que dice, doctor, felicidades y siga adelante, ¿qué tratamiento para tendinitis de hombro? Muy acertado su programa. Bien, las tendinitis de hombro, dependiendo si son en algunos casos crónicas, se pueden hacer infiltraciones con corticoides, lógicamente, sin temor a que las personas que tienen conocimiento del corticoide a veces tienen mucho miedo de la infiltración. Yo quiero aclararles de que el corticoide es un medicamento muy noble que lógicamente tiene que ser administrado en forma metódica, sin exagerar por un lado, sin hacer muchas repeticiones de inyecciones seguidas con los corticoides, tratando de darle de chance al corticoide de que pueda hacer su efecto, de que pueda hacer el tratamiento adecuado y recién pensar en una segunda o en una tercera infiltración. Las otras, diríamos, los otros tratamientos para las tendinitis del bíceps fundamentalmente son a través de la fisioterapia, de los analgésicos antiinflamatorios que hay que tomar por vía oral. Algunas veces el uso de analgésicos antiinflamatorios por vía local, es decir, en cremas o en gel, también se pueden aplicar. Apoyarse en la fisioterapia, que es muy importante, y de alguna manera siempre pensar en que algunas patologías no son tan fáciles de tratar, especialmente en aquellos segmentos en que son permanentemente utilizados, como es la articulación del hombro. Entonces, a veces las patologías tardan mucho, requieren mucha paciencia, requieren muchos tratamientos y siempre no abandonarse, diríamos, de la noche a la mañana y no pensar que esta patología siempre va a estar ahí. No, algunas patologías se las puede bloquear a través de la inyección de un corticoide en lugar de la lesión, en el lugar inflamatorio o intraarticularmente. Entonces, no tengan miedo y no tengan pena de que al hablar de corticoides, de alguna manera uno piensa que es lo peor que puede haber. No, el corticoide es un medicamento muy noble, pero hay que saberlo utilizar. Tenemos otro mensaje, dice, perdí la fuerza de la mano y la movilidad de los dedos, meñique y anular, y tengo mucho dolor en el cuello. Tuve un accidente y así se quedó mi mano. Bien, estamos hablando en la parte de la referencia que nos hace nuestro amigo o nuestra amiga. En el accidente posiblemente ha podido haber una lesión a nivel cervical. En ese accidente es muy posible que se haya comprometido el plexo braquial que va hacia la parte del hombro y que lógicamente da la sensibilidad y la motricidad. En ese accidente es muy posible que se haya comprometido la parte del plexo braquial que queda por debajo de la axila y o la rama que va hacia el miembro superior que inerva y da la sensibilidad y la motricidad a nivel del brazo, del hombro, del antebrazo, de la mano. Cualquiera de estos nervios que lastimosamente haya podido ser lastimado en la parte cervical, en la parte del hombro, en la parte del plexo braquial o en forma directa en el trayecto de alguno de estos nervios puede comprometer la funcionalidad de la mano. Tener una mano caída, tener una mano en garra, tener una mano que no tiene potencia, que no tiene fuerza, eso nos hace pensar de que tenemos una lesión de uno de estos nervios que puede ser el nervio mediano, puede ser el nervio radial o el nervio cubital que dan la sensibilidad y la motricidad hacia estos segmentos de la mano, es decir, los dedos. Entonces hay que pensar en que posiblemente la lesión que ha tenido en el accidente haya podido comprometer la parte cervical. Habría que revisar con una resonancia magnética y ver la posibilidad de hacer una electromiografía para detectar a qué nivel está la lesión de los nervios, si es una lesión de tipo compresiva, si es una lesión que está comprometiendo el nervio en su trayecto o si es una lesión que desgraciadamente ha lesionado el nervio y que por ese hecho la parálisis de estos nervios están desencadenando la pérdida de fuerza en ese segmento que refiere nuestro amigo o nuestra amiga que nos ha dado este mensaje. Bien, tenemos otro paciente, otro mensaje mejor dicho, que nos habla de: tengo 80 años, estoy mal de la columna y si me bajo la T4 y T5 me está aplastando la columna y tengo que operar. ¿Será que mis huesos resistan o qué me sugiere? Bueno, de alguna manera el realizar una cirugía de columna tratando de mejorar la parte compresiva
de alguna manera va a ser muy beneficiosa para este paciente que nos habla de una compresión a nivel lumbar, a nivel torácico fundamentalmente, porque nos está hablando de T3, T4, no sé si está hablando de la parte torácica o si está hablando de la parte lumbar. De todas maneras, la descompresión a ese nivel, lógicamente bien documentado el diagnóstico, sí, la operación le va a beneficiar totalmente para eliminar las molestias, los adormecimientos o la pérdida de fuerza en los segmentos en que en este momento están en conflicto. Bien, tenemos otro mensaje, por favor, doctor. Dice, hace 3 años estuve haciendo, cuando camino ya me duele y me hincha el tobillo, y fui hacia otros doctores y salió que tengo artritis reumatoidea. ¿Usted qué medicamento me recomendaría, por favor? Hay veces que ya no puedo levantarme de la cama. Bien, la patología de la parte reumática es una patología que, si bien nosotros podríamos dar alguna medicación, la medicación más acertada la tiene que dar un especialista en lo que es la artritis reumatoidea. Los colegas reumatólogos, en este caso, ellos tienen esquemas de tratamiento con varios medicamentos, esquemas de tratamiento en función de qué tipo de artritis reumática. No todas las artritis reumáticas tienen el mismo tratamiento, no todas son iguales. Hay diferentes formas de artritis reumática. Entonces, yo les sugiero que no consulte con un traumatólogo directamente. Si es que se ha detectado que usted tiene artritis reumatoidea, directamente la mejor especialidad en solucionar su problema es el especialista, el colega reumatólogo, que, como le decía, tiene esquemas de tratamiento para las diferentes formas de artritis reumática, y no así como nosotros los traumatólogos, que tenemos un diferente enfoque de lo que es la inflamación, el dolor y, en este caso, la deformidad. De alguna manera, nosotros coadyuvamos el tratamiento reumático cuando la articulación a través de la artritis reumática está totalmente alterada, porque la artritis reumática involucra el proceso degenerativo del cartílago, las deformidades de las articulaciones y, lógicamente, el intenso dolor que pueden presentar. En ese sentido, sí, en la parte quirúrgica coadyuvamos el tratamiento haciendo operaciones, poniendo prótesis o fijando los segmentos para que no haya más dolor, fijando los segmentos en forma definitiva, pero fijando en forma funcional. Por eso es que la combinación de tratamientos, especialmente en la parte medicamentosa, le sugiero que lo haga y consulte con un especialista en reumatología. Y si este colega de alguna manera ve que la articulación está totalmente alterada, totalmente destrozada, ya no tiene cartílago y hay mucha deformidad, posiblemente nosotros sí podamos intervenir y coadyuvar el tratamiento a través de una cirugía. Tenemos un llamado, por favor, si ¿quién nos llama? Sí, doctor. Sí, buen día. Quería hacer una consulta. Sí. Hace un mes tuve una operación en la clavícula y no sé, quería consultarle en cuánto tiempo puedo alzar ya peso con el brazo. Mi operación estuve en el hombro derecho. Bien, perdón, ¿hace cuánto tiempo que lo operaron? Un mes. Hace un mes. ¿Qué lesión tuvo? ¿Sí, doctor? ¿Qué lesión ha tenido? ¿Una fractura de clavícula? Sí, una rotura de clavícula. Ya, ¿y le han puesto alguna placa, algún tornillo, alguna clavija? Me pusieron una placa, doctor. Una placa, bien. En este momento, si bien la fractura ya está estabilizada a través de la placa y tornillos que le hayan podido poner, siempre hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a la actividad misma. Se supone que a través de la osteosíntesis, o sea, la reducción y osteosíntesis con placa y tornillos que le han hecho, se supone que esté estable, que esté bien. Ya se pueden empezar los ejercicios para de alguna manera recuperar la movilidad del hombro, de la articulación del hombro fundamentalmente, porque no nos olvidemos de que la clavícula es un componente del hombro, de la articulación del hombro. Entonces, en ese sentido es que podría verse afectada en cierta manera la articulación del hombro. En función de los síntomas de las lesiones que hayan podido haber, si ha pasado ya un mes, estimamos de que esa clavícula está ya en vías de consolidación. Por eso es que los ejercicios ya los puede realizar, pero no ejercicios
en forma brusca o enérgica, sino en forma paulatina, en forma metódica, empezando a hacer movilización de la articulación del hombro hasta lograr que esta clavícula, a través de la operación que le han hecho, haya consolidado. Esta consolidación posiblemente va a terminar, diríamos, en unos 15 o 20 días más, donde ya podría hacer usted ejercicios ya enérgicos como querer jugar, hacer deportes de contacto. Bien, entonces seguimos con el segmento articular con el hombro, donde les decía, las patologías no solamente son traumáticas, son también a expensas de cómo uno de los pacientes que nos ha llamado tiene problemas reumáticos. Entonces, los problemas reumáticos afectan todas las articulaciones menores, medianas, las articulaciones mayores, como ser el hombro, la cadera, la rodilla. Entonces, todas las articulaciones pueden verse afectadas con este tipo de patologías que son problemas sinoviales, alteraciones en las membranas sinovial, también de origen reumático, problemas gotosos cuando tenemos el ácido úrico que está totalmente elevado y desencadena dolores articulares, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, también desencadenan procesos inflamatorios en las articulaciones. Por eso es importante, cuando la sintomatología aparece en forma espontánea, sin haber tenido ningún trauma, sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber tenido algún antecedente de esa naturaleza, siempre hay que investigar en la parte laboratorial o en la parte radiológica con una ecografía, con una radiografía, con una resonancia, ver de dónde proviene este dolor, esta sintomatología que podría tener otro origen. También hay que descartar problemas de tipo hormonales que podrían también desencadenar dolores articulares. Entonces, como verán, la patología del hombro no es una patología tan sencilla de tratar, no es una patología que se pueda diagnosticar fácilmente, por eso es importante un buen examen clínico, es importante un examen de laboratorio o de radiografías, ecografías, resonancia, para llegar a un diagnóstico preciso y hacer un tratamiento adecuado. Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, algo que tal vez muchas personas no conocen, como es la capsulitis adhesiva, y entre paréntesis está hombro congelado. Es una consecuencia de que resulta la inmovilidad del hombro tras cualquier patología del mismo. Vean ustedes cómo, a través de que un hombro ha podido estar inmovilizado mucho tiempo, de repente se presenta esta patología que es consecuencia de la inmovilización prolongada. Por eso es que algunas articulaciones no se las puede tener mucho tiempo con yeso, no se las puede tener mucho tiempo rígidas o sin movimiento, dependiendo de la patología, lógicamente. Para no tener esta patología que se llama la capsulitis adhesiva o el hombro congelado, donde prácticamente los movimientos empiezan a limitarse y el hombro empieza a perder la función, empieza a perder todo movimiento de rotación interna, externa, abducción, elevación hacia el frente, hacia atrás. Entonces, esta patología a veces es muy complicada, muy difícil de tratar. A veces se tiene que llegar a actos quirúrgicos de limpieza, también se puede llegar a movilizaciones bajo anestesia. Entonces, estas patologías también pueden desencadenar mucha limitación y mucho dolor. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico preciso, ver que las articulaciones no estén mucho tiempo en forma de reposo, ya sea con yesos o ya sea con cualquier otro dispositivo. Entonces, estas patologías también son inherentes a lo que es la parte de reumatología. Por eso es que los dolores espontáneos sin antecedentes traumáticos hacen pensar en patologías que son ya de la parte inmunológica, como ser los problemas reumáticos, ¿sí? También tenemos aquella patología que es muy frecuente en todas las articulaciones, que es la artrosis. La artrosis, ya hemos tocado el tema en varias articulaciones anteriores, en anteriores programas, sobre lo que significa el desgaste del cartílago. El hombro también tiene cartílago.
y por eso es que también está supeditado a que pueda tener en el futuro problemas de desgaste, procesos degenerativos a nivel del cartílago, lo que conocemos como problemas de tipo artrósico. El desgaste que puede venir, o el proceso degenerativo, puede venir a través de una infección, puede venir a través de un problema reumático, puede venir a través de un problema traumático, una luxación del hombro puede desencadenar en el futuro un problema artrósico, es decir, problemas relacionados en forma directa con el cartílago articular. También en la articulación acromioclavicular, que es una articulación muy pequeña, también se presenta el problema de artrosis, ¿sí? Por ser una articulación que acompaña a la articulación del hombro. Entonces, estas patologías generan mucho dolor, generan muchas limitaciones, generan mucho problema en el movimiento y en la función de la articulación del hombro. Tenemos, si no me equivoco, un mensaje, 2 mensajes. Si los podemos... Bien. ¿Algún llamado? Tampoco. Muy bien. Entonces, estimados televidentes, nuevamente reiterarles, este es nuestro programa todos los sábados, es en forma directa, en vivo, en la ciudad de La Paz y en todo el país. Siempre muy agradecidos por su atención, siempre muy agradecidos porque también nosotros podemos de esta manera divulgar un poco nuestros conocimientos, nuestras inquietudes en favor de la ciudadanía, en favor de aquellas personas que tienen patologías en los diferentes segmentos del aparato locomotor. La especialidad que tengo es traumatología y ortopedia, niños, adultos. Tengo el acompañamiento de la parte traumatológica deportiva y tengo la especialidad de la parte de medicina deportiva. Es por eso que de alguna manera, a través de la experiencia, del tiempo que estoy ejerciendo la especialidad, de la experiencia y el hecho de haber estado relacionado mucho tiempo con la actividad deportiva, hace que yo pueda tal vez ayudar un poco más en este sentido a toda la gente que tiene problemas en el aparato locomotor. Muy agradecido por su sintonía. Estaremos nuevamente el próximo sábado con otro tema y ojalá que podamos tal vez de esta manera seguir ayudando y seguir sugiriendo la forma en cómo se tienen que ver todas estas patologías, lesiones y algunas enfermedades que son del aparato locomotor. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.